La investidura unilateral de Nicolás Maduro en la República de Venezuela es un claro atentado contra la democracia. El pueblo venezolano se ha expresado de manera pacífica en las elecciones del 28 de julio y lo ha hecho en favor de Edmundo González Urrutia. El mandato popular no puede ni debe ser desoído y es por ello que es necesario que la OEA actúe y que los países comprometidos con la democracia, el derecho internacional y los derechos humanos actúen. La falta de transparencia y las restricciones a los derechos políticos documentados en el informe de la CIDH evidencian que la reelección de Nicolás Maduro carece de legitimidad democrática y que el acto de investidura del 10 de enero es producto de un proceso electoral fraudulento que no ha cumplido con los principios y estándares internacionales en materia electoral. Es un órgano de narcotráfico el que está en realidad en poder en Venezuela, contrariamente a todo lo que prometieron a la hora de las elecciones. Nosotros sabemos que Edmundo González Urrutia ganó la mayoría de los votos y es él quien debería ser reconocido como el legítimo presidente de Venezuela. La voz de los venezolanos no ha sido atendida. Resulta imperativo que la comunidad internacional, actuando de manera colectiva y decidida, exija el cese inmediato de estas violaciones y se solidarice con el pueblo venezolano. Es indispensable que se proceda a la liberación inmediata de todos los presos políticos, la eliminación de restricciones arbitrarias a la participación política y el respeto a las libertades de expresión y asociación. No solo condena la situación actual en Venezuela, sino que reafirma su compromiso de trabajar activamente para fortalecer los principios que defendemos como comunidad hemisférica. Desde el 10 de enero sabemos que Nicolás Maduro ha procedido de una manera ilegítima a su propia ascensión al presidente de Venezuela y todas las informaciones de que disponemos nos dicen que sabemos que el régimen de Maduro es un régimen de represión. Canadá, pues, inequívocamente deplora la detención de Edmundo González Urrutia, el yerno de él, y también la detención de Corina Machado y, al igual, la detención de tantos otros que desde hace tanto tiempo están en la cárcel. ¿Por qué? Por lo que piensan, por lo que han dicho, por quiénes son. Ya hemos escuchado una pequeña introducción de lo que fue este fuerte enfrentamiento ante la OEA por el informe final de la CIDH contra la dictadura de Nicolás Maduro. Escuchemos todo este tenso debate. Gracias, señor presidente. Saludamos muy especialmente la profesionalidad del informe presentado por la CIDH. Está hecho con absoluta meticulosidad técnica y rigor en la investigación. No es un informe aislado, además, es absolutamente coherente y consistente con todos los informes elaborados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Derechos Humanos, ya sea la Oficina del Alta Comisionado y el grupo de expertos que ha estudiado el tema de los derechos humanos en Venezuela. Este informe es absolutamente coherente, consistente y absolutamente profesional y, como señalé, se añade a las violaciones de derechos humanos que han sido documentadas en informes anteriores del Sistema Interamericano y del Sistema Universal. No me voy a referir específicamente a la elección, ya estuvo aquí presente el Centro Carter, que mostró las actas para conocimiento de ustedes y señaló claramente quién había sido el ganador de la elección. En ese momento nadie rebatió eso, por lo tanto, esa es una cuestión de la que el Consejo Permanente tomó nota al respecto. Sí, el impacto que tiene el gobierno de facto de Nicolás Maduro
en crímenes de lesa humanidad, en terrorismo de Estado, en la tortura, en los presos políticos, que aparecen reflejados en este informe de la CIDH, en informes anteriores y en informes del Sistema de Naciones Unidas. Esos crímenes siguen ocurriendo con impunidad, con la impunidad que los dictadores atribuyen a sí mismos. El día en que el pueblo venezolano debía empezar una nueva etapa, definitivamente no fue así. Algo que la comunidad internacional, en uno de esos 16 procesos de diálogo que van en Venezuela, entendía como la posibilidad de una apertura. Y ocurrió lo mismo que con los otros 15 procesos de diálogos anteriores. La dictadura se burló de ellos y no cumplió ninguno de los acuerdos. Se rió de sus interlocutores y no cumplió nada de lo acordado. Tenemos una responsabilidad desde el sistema interamericano, desde la protección de la democracia y desde la protección de los derechos humanos. Es memoria, verdad, justicia y no repetición. Es la solidaridad con las víctimas y con los familiares de las víctimas. Yo voy a leer para ustedes los crímenes que se repiten, los crímenes que fueron reseñados en nuestro informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y el panel de expertos independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Porque tenemos que responder a las víctimas desde acá y desde nuestra responsabilidad política y ética. Tenemos que responder a las víctimas de las incidencias de torturas documentadas por todas las entidades e instituciones internacionales, desde Amnesty, Human Rights Watch, hasta las internas de Venezuela como el Foro Penal, el Instituto Caslo. Tenemos que mostrar solidaridad con los presos políticos, tenemos que mostrar solidaridad con las personas desaparecidas, con sus familiares, con las víctimas. Tenemos que demostrar solidaridad ante la arbitrariedad de las detenciones. Tenemos que mostrar solidaridad en algo que pasó en varios de nuestros países, la presentación de civiles ante tribunales militares. Tenemos que mostrar solidaridad ante la amenaza y la intimidación, ante la politización de la justicia, ante la destitución ilegal y arbitraria de alcaldes, ante las inhabilitaciones a ser elegidos en cargos públicos. Tenemos que mostrar solidaridad ante los ataques a la libertad de expresión, ante los allanamientos ilegales, ante la represión violenta y el excesivo uso de la fuerza. Tenemos que mostrar solidaridad ante la persecución de niños y adolescentes víctimas de prisión y de torturas. Tenemos que mostrar solidaridad a aquellos que fueron obligados, forzados a exiliarse. Tenemos que mostrar solidaridad ante aquellos que han sido víctimas de los comandos populares antigolpes o del Sistema Popular de Protección de la Paz o de la OLP y sus ejecuciones extrajudiciales. Tenemos que mostrar solidaridad ante los que han sido víctimas de los colectivos armados, en ataques generalizados y en ataques sistemáticos. Tenemos que mostrar solidaridad ante los que han sido asesinados conforme al artículo 7.1a del Estatuto de Roma, los asesinados en el marco de las manifestaciones, las ejecuciones extrajudiciales. Tenemos que ser solidarios con los encarcelados conforme al artículo 7.1e del Estatuto de Roma. Tenemos que ser solidarios frente a aquellos que son detenidos y perseguidos por razones políticas. Tenemos que ser solidarios con las violaciones, de acuerdo al artículo 7.1g, violaciones a las personas. Podemos ser solidarios con ellos, con ellas.
Tenemos que ser solidarios con aquellos que han sufrido lesiones, intimidaciones. Tenemos que ser solidarios con aquellos que han desaparecido forzadamente. Tenemos que ser solidarios como imperativo ético y como trabajo de nosotros en respeto, promoción de los derechos humanos y de la democracia, para que haya memoria, para que haya verdad, para que haya justicia, para que haya nunca más. Gracias, señor presidente. Delegación de Uruguay, embajador Washington Abdalá. Muchas gracias, presidente. La verdad que no sé qué más hay que hacer para tener una amplia mayoría o un consenso en torno al reclamo democrático en Venezuela. Uno ya empieza en esa etapa en donde no termina de entender qué es lo que habría que hacer para que la mayoría o la unanimidad de los aquí presentes tuviéramos una narrativa más o menos común. Lamento profundamente que Antigua y Barbuda haya dicho lo que ha dicho en la jornada de hoy. Lo lamento frontalmente y en discrepancia. Discrepar con el informe, que ahora sí está transcrito al inglés, que hace la relatora Gloria de Mes, me sorprende. Me impacta que se discrepe con un informe por la prueba de mérito que hace el informe, cuando en realidad los relatores actúan justamente recabando información de la forma más exhaustiva posible. ¿Hay algo que haya dicho la relatora de Mes que está faltando a la verdad? Porque estamos los que le creemos a la relatoría y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los que objetan como Antigua y Barbuda y dicen que eso no es cierto. O de un lado o del otro. Y acá hay voces en la jornada de hoy que han ido aumentando su reclamo. Y está muy bien. Hay países que empiezan a solicitar por connacionales. Ahora, ese es el juego de la dictadura venezolana, ¿verdad? Ese es el juego donde la dictadura venezolana nos ubica a todos en fila, tratando de alguna forma u otra de que le pidamos, que le roguemos. Por supuesto que yo tengo a Fabián Buglione en Uruguay, uruguayo, detenido en Venezuela. No sé ni por qué, no sé la razón. Detenido injustamente. Y tengo que andar pidiendo, y lo pido, liberen a Fabián Buglione. ¿Está mal? ¿Cuál es el tono con el que le tenemos que hablar a una dictadura, señor presidente? ¿Cuál es el tono con que se le reclama a un dictador? ¿Se le hace un rendezvous, monsieur le dictateur? ¿Cómo se le habla a un dictador? ¿Cómo se le reclama? ¿Con sonrisas en sala? ¿Con actitud semidiplomática? No, esto es grave. Cuando en alguno de los países de ustedes hubo alguna dictadura, lo que se reclamó por parte de la comunidad internacional fue solidaridad. Y lo que no se está teniendo con Venezuela, la Venezuela dictatorial hoy, es solidaridad. Y eso es lo que se exige. Eso es lo que se exige. Privaciones de libertad, torturas, terrorismo de Estado, delitos de lesa humanidad, planteo de cuánta organización internacional hay, Naciones Unidas, Human Rights Watch. ¿Quién falta en la cola para reclamarle algo a estos dictadores? ¿Quién falta en la cola? Bueno, los que faltan están muy mal. Deberían estar ahí. Deberían estar allí. Porque este es el momento donde tenemos que incidir como comunidad internacional. No sé cuánto tiempo más nos queda, pero si gana la dictadura en Venezuela y sus dilatorias y sus chicanas y su tiempo, perdemos todos. Perdemos todos. Por eso la declaración de Florentín, de Paraguay, con varios países, obviamente que queremos que supere la nómina de estados. Esta no es una organización para que solo 14 países estén apoyando este tema. Faltan países que estén allí poniendo lo que hay que poner. Y si les gusta, fantástico. Y si no les gusta, cada uno queda en el lugar de la historia donde está ubicado.
Esa es la realidad. Los que aplauden al dictador, los que tienen negocios con el dictador, los que tienen vinculaciones con el dictador, allí están. Los eclécticos estarán por aquí. Y los que nos oponemos, discrepamos, levantamos la voz, nos quejamos, estamos acá. Y la historia es siempre correcta en el final de su camino. Dicta sentencia al final de los dictadores. Demora más, demora menos, pero siempre llega la hora en la que el dictador rinde tributo ante su pueblo. Y siempre gana el pueblo democrático. La República Argentina tiene la palabra la embajadora Sonia Cavallo. Muchas gracias, señor presidente, estimados representantes permanentes, miembros observadores de la organización, señor secretario general, funcionarios de la Secretaría. Empiezo por agradecer a la señora comisionada Gloria Monique de Mes, relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su presentación hoy, que reforzó a viva voz el contundente informe de la Comisión que todos podemos leer. Agradezco también al embajador de Paraguay, Raúl Florentín, que leyó la declaración que 14 países hemos firmado sobre la situación actual en Venezuela. Permítame empezar diciendo que Argentina lamenta que el tratamiento del tema que nos ocupa se haya dilatado durante 9 días por cuestiones procedimentales señaladas por la delegación de Antigua y Barbuda. Entendemos la importancia de que todas las delegaciones puedan acceder a los documentos en sus respectivos idiomas. Instamos a que la CIDH presente siempre los informes en todos los idiomas y también a la presidencia presente y a las futuras presidencias de la Secretaría que le da apoyo a no incluir en las agendas del día documentos que no cumplan con los requisitos, sean de Venezuela o sean de otros temas. Porque si no es así, quedará en evidencia que solo fue una manera de silenciar la discusión de Venezuela. Y para muchas delegaciones lo que pasó el 15 de enero fue muy frustrante. Frustrante porque la situación que se está viviendo en Venezuela, la existencia de presos políticos y el hecho de que para muchas personas corra riesgo su vida, su libertad, sus derechos fundamentales, configuran un supuesto excepcional y urgente. Esperamos que en el futuro los Estados miembros podamos colaborar de buena fe a fin de evitar que la situación suscitada al dar inicio del Consejo Permanente previsto para el pasado 15 de enero se vuelva a repetir. El continente americano enfrenta hoy una grave situación. La investidura unilateral de Nicolás Maduro en la República de Venezuela es un claro atentado contra la democracia. Significa para la Organización de Estados Americanos una rotunda violación a la Carta Democrática Interamericana que establece en su artículo 1 que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Para la Argentina la situación es clara. El pueblo venezolano se ha expresado de manera pacífica en las elecciones del 28 de julio y lo ha hecho en favor de Edmundo González Urrutia. El mandato popular no puede ni debe ser desoído y es por ello que es necesario que la OEA actúe y que los países comprometidos con la democracia, el derecho internacional y los derechos humanos actúen, como lo hicimos los 14 países que firmamos la declaración leída por el embajador de Paraguay. No podemos permanecer callados. Como ha señalado el presidente Javier Milei, la Argentina no será cómplice del silencio frente a las injusticias de los atropellos del régimen de Maduro. Nuestra postura es clara: libertad, justicia y democracia para todos los venezolanos. El pasado 7 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha expresado en su informe sobre Venezuela titulado Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral que hoy estamos considerando. Allí, la CIDH confirma que el régimen llevó adelante una estrategia represiva coordinada antes, durante y después de la elección presidencial con el objetivo de perpetuarse ilegítimamente en el poder y que en el marco de esa estrategia se ejecutaron prácticas de terrorismo de Estado que tuvieron como propósito impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente y sembrar terror en la ciudadanía.
El informe de la CIDH dice textualmente, y cito, el día de la contienda electoral, la oposición de Venezuela recolectó el 83,5% de las actas a nivel nacional, sosteniendo su autenticidad por contar con los correspondientes sellos, firmas y códigos de seguridad. La totalización de esas actas muestra que Edmundo González Urrutia ganó la elección. Termina la cita. Ahora bien, además de este atentado contra la democracia, desgraciadamente, la Argentina puede dar fe de otras terribles e ilegales acciones cometidas por el régimen de Nicolás Maduro que sistemáticamente han violado el derecho internacional. La expulsión del personal diplomático argentino en Venezuela, el asedio a nuestra embajada en Caracas y, más recientemente, la ilegal e injustificada detención arbitraria y detención forzada del ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo en ese país constituyen ejemplos concretos. Este último caso es una prueba contundente de las graves violaciones a los derechos humanos fundamentales. Nahuel Gallo ingresó a Venezuela de manera legal el pasado 8 de diciembre con el fin de visitar a su pareja y a su hijo, y fue ilegalmente apresado por las autoridades de ese país, desconociéndose su paradero. Se trata de un caso de desaparición forzada, un crimen de lesa humanidad reconocido por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ante la que la Argentina ha presentado una denuncia. Debo señalar también que el caso de Gallo ha significado una violación directa de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, al negarle a mi connacional la asistencia consular correspondiente. La Argentina continúa exigiendo su inmediata liberación. Tal es la seriedad de lo acontecido que la CIDH ha otorgado medidas cautelares en beneficio de Gallo en su primera resolución del 2025, tras considerar que se encuentra en situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela. La Secretaría General, a la que también agradecemos, se ha manifestado al respecto y ha señalado, cito, el caso del Gendarme Gallo constituye un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La detención arbitraria de Gallo es una clara violación de las normas internacionales y de los principios fundamentales de humanidad y justicia que todos los Estados deben respetar. La incomunicación y la negación de asistencia consular ilegal representan una violación directa de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Estos hechos son una prueba más de la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales por parte del régimen venezolano. Por otra parte, el hostigamiento, secuestro de personas y asedio por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas a la residencia de la Embajada Argentina en Caracas, en las que se encuentran asilados ciudadanos venezolanos, ha constituido una flagrante violación de los artículos 22 y 25 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Estos actos de hostigamiento se agravaron luego de la expulsión de nuestro personal diplomático el pasado 29 de julio. Los asilados sufren cortes cotidianos de agua, luz, provisión de alimentos y medicamentos vitales y la presencia de francotiradores en las inmediaciones. A pesar de las solicitudes de la Argentina y de esta organización, el régimen no ha dado cumplimiento a las obligaciones asumidas por Venezuela en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 para otorgar los salvoconductos correspondientes para las personas asiladas puedan abandonar el territorio. Sobre esta delicada situación nos expedimos el pasado 11 de diciembre en la declaración sobre la situación de los asilados venezolanos en la residencia oficial de la Embajada Argentina en Caracas. En este sentido, aprovecho para reiterar el agradecimiento por el apoyo de aquellos estados que acompañaron a la Argentina. Ese día, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gerardo Wertheim, señaló que la situación en Argentina no admite demoras ni vacilaciones y subrayó que los derechos humanos no admiten dobles varas y que los derechos se respetan o no se respetan y que la libertad se respeta o no se respeta. Distinguidos representantes, tenemos la obligación de tener presentes los principios y propósitos consagrados en la Carta de la OEA. Tenemos la obligación de defender la democracia, sus instituciones, los derechos humanos fundamentales y el respeto al derecho internacional en todo el continente. Quienes gobiernan deben ser votados por el pueblo. Tenemos la obligación de tomar medidas para que los usurpadores del poder no continúen
arrebatando un día más la esperanza de sus ciudadanos. Y tenemos la obligación, como lo hace la Argentina, de reiterarles a los venezolanos que no los dejaremos solos en la lucha por la libertad y la democracia. Muchas gracias. Tiene la palabra el embajador de Paraguay, Raúl Florentín. Sí, muchas gracias, señor presidente. Primero, deseo expresar mis sinceros agradecimientos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva en nombre de su titular, Tania Reinaume, por sus esfuerzos para denunciar reiteradamente las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela, a la relatora para Venezuela de la CIDH, comisionada Gloria Monique de Mes, por su exposición en esta sesión sobre el importante informe aprobado por la CIDH el 27 de diciembre pasado, que sí evidencia la erosión progresiva del Estado de Derecho en ese país antes, durante y después de la elección presidencial de fines de julio de 2024, entre muchas otras alarmantes consideraciones. En este contexto, y por considerarlo muy importante, señor presidente, permítame dar lectura de una declaración sobre la situación de Venezuela que 14 países hemos preparado el pasado 15 de enero y que muy amablemente fue distribuida a todos los Estados miembros por la presidencia de este Consejo. Entonces, en nombre de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, leo la siguiente declaración sobre la situación en Venezuela. Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, adheridos a la presente declaración conjunta, preocupación por el continuo deterioro de la situación política, económica, social y humanitaria en Venezuela y las persistentes violaciones de los derechos humanos y los principios democráticos, así como los recientes hechos ocurridos el 9 y 10 de enero de 2025, teniendo presente los principios y propósitos consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana que afirman el compromiso de los Estados miembros de defender la democracia, los derechos humanos, la resolución pacífica de los conflictos y el respeto al derecho internacional, tomando en consideración los principios reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos, reiterando que los elementos esenciales de la democracia representativa incluyen el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la celebración de las elecciones periódicas libres y justas, basadas en el sufragio universal secreto como expresión de la soberanía del pueblo. Subrayando también que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos en su carácter universal, indivisible e independiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos. Recordando que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, mediante la Resolución 1261, sobre la situación de Venezuela adoptada el 16 de agosto de 2024, instó al Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela a publicar de manera expedita las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral y a respetar el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral. Observando que a pesar de las múltiples exhortaciones de la comunidad internacional y el régimen dictatorial venezolano no publicó las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral ni permitió una verificación imparcial de los resultados que garanticen la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral. Tomando nota con preocupación del contenido del reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde del 27 de diciembre de 2024, titulado Venezuela, graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral, por lo anterior declaran: 1. Rechazar el acto de investidura presidencial de Nicolás Maduro del 10 de enero de 2025 por carecer de legitimidad democrática y pruebas verificables de integridad electoral. 2. Instar a la comunidad internacional a seguir apoyando los esfuerzos diplomáticos, políticos y humanitarios
destinado a abordar la crisis multidimensional en Venezuela. 3. Exigir al régimen dictatorial venezolano que restablezca el orden democrático, permitiendo una transición pacífica que respete la voluntad del pueblo expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, así como a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, nacionales y extranjeras, incluidos los presos políticos, garantizando el pleno respeto de sus derechos fundamentales. 4. Exigir asimismo que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, el derecho a reunirse pacíficamente, el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos sin represalias, la protección contra arrestos o encarcelamientos arbitrarios y el derecho a un juicio justo, así como proteger a los beneficiarios de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sean una prioridad absoluta y una obligación para Venezuela. Urgir al régimen dictatorial venezolano el pleno respeto al derecho internacional, en particular de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, cesando cualquier hostigamiento y asedio contra las personas aisladas en instalaciones diplomáticas y consulares en territorio venezolano. Sexto, expresar su solidaridad con aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar su país y reconocer los extraordinarios esfuerzos de los países de acogida para recibir a migrantes y refugiados venezolanos. Y séptimo, reafirmar su solidaridad con el pueblo venezolano, así como su firme compromiso con el respeto de los derechos humanos de los venezolanos. Esta es la fin de la aclaración y destacamos que la misma se encuentra abierta a todos los países miembros de la OEA, a quienes invitamos cordialmente a adherirse a ella. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, embajador del Paraguay. Tiene la palabra la delegación de Estados Unidos. Thank you, Chair. Muchísimas gracias, presidente. Permítaseme agradecer a la OEA el haber decidido atender a este punto tan importante el día de hoy. Como ya lo dijo el secretario de Estado Rubio en la sesión en que fue confirmado como secretario de Estado la semana pasada, dijo que es un órgano de narcotráfico el que está en realidad en poder en Venezuela, contrariamente a todo lo que prometieron a la hora de las elecciones. Nosotros sabemos que Edmundo González Urrutia ganó la mayoría de los votos y es él quien debería ser reconocido como el legítimo presidente de Venezuela. La voz de los venezolanos no ha sido atendida y el desmantelamiento de las instituciones democráticas en ese país va la mano en la mano con abusos flagrantes de los derechos humanos, como lo vemos en el Leucoide. Maduro ha mostrado una desatención, por no decir una falta total de respeto para lo que es el derecho de la ley. Y esto no es algo que puede ser inestabilizante solamente para ese país, sino que es una fuerza de desestabilización para toda nuestra región. Tiene la palabra el embajador de Brasil, Benoni Belli. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Brasil, desde luego, agradece muchísimo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y valora muchísimo la labor que lleva a cabo. Nosotros seguimos atentos a la situación en Venezuela. Es un país vecino con el cual compartimos mucho más que una frontera de 2.500 kilómetros. Al gobierno venezolano a que se abra al diálogo, a que busque una solución interna. Estamos muy preocupados en cuanto a la detención de personas por motivos políticos, gente que es de derechos humanos y demás, y restringiendo desde luego la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pacífica que debe existir.
Costa Rica agradece a la relatora Gloria de Mes, en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presentación del informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela en el contexto electoral del 2024. Este informe arroja una luz indispensable sobre las múltiples dimensiones de una crisis que no solo afecta al pueblo venezolano, sino que socava los principios fundamentales del sistema interamericano de derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Costa Rica rechaza categóricamente las prácticas de represión y terrorismo de Estado señaladas en el informe. Mi país no solo condena la situación actual en Venezuela, sino que reafirma su compromiso de trabajar activamente para fortalecer los principios que defendemos como comunidad hemisférica. Los estados que conformamos la Alianza para el Desarrollo en Democracia, ADD, Costa Rica, Ecuador, Panamá y República Dominicana, hemos sido claros en rechazar los actos ilegítimos que resultan de procesos fraudulentos y violatorios de los derechos humanos. También nos hemos sumado a la declaración de 14 estados miembros de esta organización, que ha sido leída por el señor embajador Raúl Florentín, representante permanente de Paraguay ante la OEA, a nombre de los 14 estados que la suscriben. Hacemos un llamado a los estados miembros de esta organización para que en pleno, juntos, redoblemos esfuerzos en la defensa de los derechos humanos y en el acompañamiento al pueblo venezolano en su lucha por recuperar la democracia. Costa Rica se compromete a seguir siendo una voz activa y solidaria en este proceso, reafirmando que los valores democráticos no son negociables y que los derechos humanos son universales. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a la representación de Costa Rica. Tiene la palabra la embajadora de República Dominicana, Mayerlin Cordero. Gracias, señor presidente. Mi delegación presencia que este Consejo Permanente considere hoy un tema tan relevante para nuestro hemisferio y para el quehacer de la OEA. Agradecemos a la comisionada Gloria Monique de Mes por las preocupantes informaciones proporcionadas de las que nuestra delegación ha tomado debida nota y a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana por la labor de recopilación de data que nos pone en conocimiento a través del informe titulado Venezuela, graves violaciones de los derechos humanos en el contexto electoral, aprobado el 27 de diciembre de 2024, en cumplimiento del mandato que le asignan los instrumentos jurídicos en la materia. República Dominicana observa con gran preocupación las alarmantes violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela a lo largo del proceso electoral, descritas en el informe. Estas violaciones incluyen estrategias represivas empleadas no solo para consolidar la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, sino también sembrar el terror en la población, restringiendo las libertades políticas y civiles. Es oportuno recordar a las autoridades venezolanas su obligación de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho a la vida, la libertad y la seguridad e integridad personal. Señor presidente, a pesar de los llamados internacionales, las autoridades venezolanas siguen sin presentar las actas de votación que respalden los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. La falta de transparencia y las restricciones a los derechos políticos documentados en el informe de la CIDH evidencian que la reelección de Nicolás Maduro carece de legitimidad democrática y que el acto de investidura del 10 de enero es producto de un proceso electoral fraudulento que no ha cumplido con los principios y estándares internacionales en materia electoral. En este sentido, el gobierno dominicano ha pedido en múltiples ocasiones al organismo electoral de Venezuela que entregue las actas de los comicios presidenciales, pedido que ha formulado este Consejo Permanente en su resolución de número 1261 del 16 de agosto del año pasado. Una vez más, hacemos un llamado a las autoridades venezolanas para que respeten y salvaguarden el ejercicio de los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos, garantizando la participación democrática y la justicia electoral.
A su vez, expresamos nuestro decidido apoyo al pueblo venezolano e instamos a que se respete la voluntad popular manifestada en las urnas y que se encuentre a través del diálogo y la concertación una solución pacífica a la crisis política y social. Señor Presidente, reiteramos en este espacio el compromiso expresado por nuestras autoridades de continuar colaborando con la comunidad internacional para promover la paz, la estabilidad y la democracia en Venezuela. Siendo congruente con este compromiso y con uno de los ejes de nuestra política exterior, la promoción de los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos, es que nos sumamos a la declaración que hoy ha sido leída por el representante permanente del Paraguay y respaldada por un grupo importante de miembros de este Consejo Permanente. Concluyo con una frase del presidente Luis Abinader en su juramentación del 16 de agosto del año pasado. República Dominicana estará siempre del lado de la democracia, donde sea, cuando sea y ante quien sea. Muchas gracias. Muchas gracias. República Dominicana. Tiene la palabra la delegación de Chile. Tiene la palabra la delegación de Colombia. No está Chile todavía. Gracias, señor presidente. Colombia agradece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la presentación de su informe en el que da cuenta de obstáculos a la participación política de la oposición y al desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente en el hermano país de Venezuela, agudizado por un contexto de bloqueos y sanciones. El Gobierno de Colombia reitera su profunda preocupación y rechazo ante el incremento y la gravedad de las denuncias de violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar en ese país, que se han venido acentuando recientemente. Colombia, en su calidad de miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, siempre apegada al multilateralismo y al derecho internacional, insta a las autoridades venezolanas para que en todo momento y circunstancia brinden plenas garantías para el ejercicio del derecho a la oposición política y la movilización social, como elementos fundamentales del conjunto de derechos civiles y políticos en cualquier democracia. Con miras a la superación de la actual crisis, Colombia insta a las autoridades venezolanas a que retornen al sistema interamericano de derechos humanos, lo que implica el reconocimiento de la obligatoriedad y plena vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su territorio, instrumento al que se deben todas las democracias de la región. Que otorguen plenas garantías para el ejercicio del derecho a la oposición política y a la movilización social en ese país como elementos fundamentales en una democracia. Que se brinden plenas garantías procesales a las personas privadas de la libertad en ese país y se reactiven los canales de diálogo entre los sectores políticos involucrados con miras al logro de una solución pacífica, concertada y democrática a la crisis política y social en Venezuela. Colombia aboga por la liberación de cualquier persona que se encuentre detenida de manera arbitraria. En este sentido, manifiesta su profunda preocupación por la situación de 14 ciudadanos colombianos presuntamente detenidos de manera arbitraria en Venezuela durante los últimos meses. A la fecha, las autoridades venezolanas no han otorgado información sobre la situación jurídica de dichas personas, los delitos por los que se les procesa, la autoridad judicial asignada para conocer sus causas, el lugar en que se encuentran recluidas y su fecha de captura, ni se autoriza la asistencia consular correspondiente. Ello en contravía de lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y el derecho interno venezolano. Hacemos un respetuoso llamado a las autoridades venezolanas para que respondan a la solicitud de información presentada al más alto nivel por nuestro país. Respecto de estos 14 ciudadanos colombianos presuntamente detenidos de manera arbitraria en Venezuela, es fundamental que nuestras autoridades puedan brindarles a estos ciudadanos la asistencia consular que puedan requerir. Colombia seguirá promoviendo en todos los escenarios internacionales el diálogo y la solución pacífica de controversias como mecanismos idóneos para garantizar la vigencia de los derechos humanos y la profundización de la democracia en el mundo. Gracias. Muchas gracias a la delegación de Colombia. Tiene la palabra la delegación de Canadá. Mi amigo Stuart.
Fuad Savage tiene la palabra. Aquí presente, Mr. Presente, señor presidente. Quiero agradecer a la comisionada Denise por su gran informe y lo que nos comparte francamente es muy inquietante. Desde el 10 de enero sabemos que Nicolás Maduro ha procedido de una manera ilegítima a su propia ascensión al presidente de Venezuela. Y todas las informaciones de que disponemos nos dicen que él está, por sus actos y sus declaraciones, en contra de la voluntad del pueblo venezolano, como ya lo dijo en tiempo pasado. Ese día, cuando se votó con una mayoría totalmente incuestionable, ganó el señor González Urrutia, ganó con 60% de los votos según el análisis de fuentes creíbles. Y sabemos que entre ellos se encuentra el Centro Carter como fuente de información. El 7 de enero, Canadá reconoció que Edmundo Urrutia era, de hecho, y es el presidente electo genuinamente por Venezuela. Sabemos que el régimen de Maduro es un régimen de represión. Canadá, pues, inequívocamente deplora la detención de Edmundo González Urrutia, el yerno de él, y también la detención de Corina Machado y, al igual, la detención de tantos otros que desde hace tanto tiempo están en la cárcel. ¿Por qué? Por lo que piensan, por lo que han dicho, por quiénes son. Señor presidente, siendo esta mi primera intervención bajo su presidencia, permítame expresarle el beneplácito del Perú por ella y asegurarle nuestro apoyo fraternal a su éxito. Señor presidente, debo recordar que la Carta Democrática Interamericana se firmó en Lima el año 2001. En ella, todos los países aquí presentes reconocimos que la democracia es un derecho de los pueblos de este hemisferio y nos comprometimos a promoverla y a defenderla. Honrando este compromiso, el Perú se ha sumado a la declaración conjunta La situación en Venezuela, adoptada por 14 países de la organización el pasado 15 de enero. La cual ha sido leída hace un momento por el representante permanente del Paraguay. Debemos manifestar inequívocamente que el 10 de enero las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela consumaron un proceso electoral fraudulento, buscando perpetuarse en el poder en contra de la voluntad del pueblo venezolano y en abierta violación de su propia Constitución. Antes, durante y después del proceso electoral del 28 de julio pasado, en Venezuela, el Perú expresó reiteradamente su condena por las irregularidades que se fueron presentando en este. Tal proceso no cumplió con mínimos estándares internacionales y vulneró los más básicos principios de participación y transparencia. Así, incumplió los acuerdos de Barbados, celebrados entre el gobierno y la oposición venezolanos. El acto de juramentación del 10 de enero pasado fue una muestra de desprecio a la voluntad soberana del pueblo venezolano y un abierto desconocimiento a la resolución aprobada en este Consejo Permanente el 26 de agosto del 2024. Como recordamos, esta dispuso instar al Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela a que a. publique de manera expedita las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mes electoral, y b. respete el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral. Por todo ello, el Perú no reconoce los resultados del proceso electoral venezolano, que desconocen la voluntad legítima del pueblo venezolano. Esta se expresó mayoritariamente a favor de Edmundo González Urrutia, a quien el Perú reconoce como presidente electo de Venezuela.
Ante la firme posición del gobierno peruano, el régimen venezolano ha decidido romper relaciones diplomáticas y consulares con nuestro país. Ello ha afectado la provisión de servicios consulares a los 60.000 peruanos y sus familias que residen en Venezuela y al 1,5 millones de venezolanos que radican en el Perú. Al carecer de asistencia consular, esto se enfrenta a una situación de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, animado por un espíritu de solidaridad latinoamericana, el Perú les procura servicios esenciales para salvaguardar su bienestar y su dignidad, siendo como es el segundo país en el mundo que más acogida ha dado a la migración venezolana. Señor presidente, el Perú reitera su condena a las violaciones a los derechos humanos que se consignan en el informe presentado hace un momento por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exige al régimen venezolano que respete el derecho a la vida, a la libertad individual, a la libertad de expresión y a la participación política de todos sus habitantes. Reiteramos aquí, asimismo, la demanda de que el régimen venezolano libere a las personas detenidas arbitrariamente, incluyendo a los peruanos que permanecen injustamente privados de su libertad. El Perú no descansará en sus esfuerzos por lograr su liberación. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se una a esta causa, exigiendo el fin de la represión, la persecución política y las detenciones injustas. Lo que ocurre en Venezuela reviste la mayor importancia para el Perú y para toda la región. Por ello, seguiremos apoyando los esfuerzos orientados al restablecimiento del orden democrático en Venezuela. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. La delegación del Ecuador se une a otras voces para expresarle una felicitación por su presidencia en este Consejo Permanente y cuente con el apoyo y el respaldo de esta delegación hermana y amiga. En primer lugar, quisiéramos agradecer, como lo han hecho ya los otros oradores, a la comisionada Gloria de Mes, relatora de la CIDH para Venezuela, por el preciso y preocupante informe de esta mañana, en el cual detalla claramente lo que estuvo y está sucediendo lamentable y trágicamente en Venezuela. No nos vamos a cansar de expresar nuestra profunda preocupación y la incondicional solidaridad, como justa y apasionadamente nos acaba de exhortar el embajador de Uruguay, con los venezolanos que siguen experimentando días aciagos y adversos, fruto de un régimen autoritario, insensible, antidemocrático, sin valor ético y nula autoridad moral. Ecuador suscribe íntegramente la declaración formulada por el representante permanente de Paraguay a nombre de varios países y reitera que su postura nacional permanece firme, invariable e incluso se ha ahondado en vista de las persistentes violaciones a los derechos humanos y las manifestaciones abiertamente ilegales y arbitrarias del régimen. Apoyamos al valoroso pueblo venezolano en su lucha contra la tiranía, en su defensa de la democracia y la reivindicación de las libertades fundamentales. Consecuentes con ello, el Ecuador no tiene relación alguna con el régimen de Maduro, ha descalificado su ilegítima y burlesca posesión y ha reconocido a Edmundo González Urrutia como el verdadero presidente de Venezuela. Como lo dijo el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, basta de medias tintas. Como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, no se puede admitir el silencio o la indiferencia. En materia de derechos humanos, menos todavía. No se puede consentir indolencia, insensibilidad o una aséptica neutralidad. Lo propio frente a la liberación urgente de los presos políticos, al amedrentamiento a la población, al quebrantamiento de las instituciones democráticas, al grosero desconocimiento del voto popular mayoritario y menos aún guardar silencio frente a un fraudulento e írrito acto de posesión. Es el momento que esta organización, como nos invitaba la embajadora de Argentina, que a través de los mecanismos multilaterales con que cuenta para su acción y funcionamiento, rechace el acto ilegítimo de toma de posesión de Nicolás Maduro y reconozca a Edmundo González Urrutia como el legítimo triunfador de los resultados del 28 de julio pasado, lo cual representa la voluntad legítima y soberana de los venezolanos, que ha sido invocada aquí esta mañana repetidas veces.
En días próximos, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, cumplirá una agenda en el Ecuador. Mantendrá una reunión oficial con el presidente de la República y visitará a la comunidad venezolana. El Ecuador reafirma su compromiso con la democracia y los valores que la sustentan, así como su rechazo, una vez más, a la dictadura de Maduro, y reiteramos el apoyo al pueblo venezolano en su búsqueda de la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ecuador. Paraguay ha solicitado el uso de la palabra. Embajador Florentín. Sí, muchas gracias, presidente, y pido disculpas por abusar del tiempo a todos los presentes acá, pero quiero dar unas palabras en carácter nacional, si me permiten. Agradezco a las delegaciones que conjuntamente con el Paraguay apoyaron incluir este tema en el orden del día del Consejo. La gravedad de lo que sucede en Venezuela está expuesta con meridiana claridad en este informe de la CIDH, por lo que es un aporte trascendental para documentar la preocupante situación en ese país. El informe da cuenta de las herramientas utilizadas por el régimen venezolano para perpetuarse en el poder, apelando a la persecución política y niveletaciones administrativas, obstáculos para la inscripción de candidaturas e impedimentos para el ejercicio del voto en el exterior, hostigamiento y detenciones arbitrarias, represiones a opositores, defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas. El informe advierte también que tras las elecciones generales de julio, el régimen pasó a implementar prácticas de terrorismo de Estado, así como restricciones a la libertad de expresión con la criminalización de periodistas y la judicialización con fines de silenciamiento, allanamiento y cierre de medios de comunicación. Ante estos alarmantes hechos, la CIDH concluye que en Venezuela se perfeccionó una alteración del orden constitucional. Señor presidente, la República del Paraguay es una nación amante de la paz, que cree en la importancia del multilateralismo, el respeto del derecho internacional y en la solución pacífica de las controversias internacionales. Fiel a estas premisas, el gobierno del presidente Santiago Peña restableció relaciones diplomáticas y consulares con la República Bolivariana de Venezuela en noviembre de 2023, deseando contribuir con el proceso de restauración democrática en ese país y respetando el Acuerdo de Barbados, en el que el gobierno venezolano asumió el compromiso de celebrar elecciones presidenciales libres y transparentes en el segundo semestre de 2024. Sin embargo, nuestras esperanzas de la normalización democrática en Venezuela pronto se vieron derrumbadas y cada vez se evidenció más la falta de voluntad política del régimen de Maduro para cumplir con el Acuerdo de Barbados, que en esencia lo único que buscaba era que el pueblo venezolano pueda elegir libremente a sus autoridades. En ese contexto, mi país ha venido denunciando preocupantes hechos que afectan la viabilidad de este acuerdo, como las medidas adoptadas por el régimen para evitar y desalentar la participación de la oposición en las elecciones, así como la detención arbitraria de activistas de derechos humanos, incluyendo las medidas contra la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela. Asimismo, el mismo día de las elecciones presidenciales, el Paraguay emitió, junto con 8 países, un comunicado conjunto solicitando que se garantice la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas, y al día siguiente hizo un llamado a una revisión completa de los resultados con la presencia de observadores electorales independientes. Deseo recordar que estas exigencias fueron expresadas por este mismo órgano en la resolución 1261 que aprobamos el 16 de agosto de 2024. Desafortunadamente, ninguno de esos exhortos tuvo eco alguno en las autoridades venezolanas. Es por ello que el 6 de enero pasado, y ante la falta de respaldo documental de los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y las evidencias mostradas por la oposición, que también fueron confirmadas por el Centro Carter en este Consejo Permanente el 2 de octubre de 2024, el gobierno paraguayo reconoció expresamente a Edmundo González Urrutia como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, a lo cual, lamentablemente, el régimen dictatorial de Maduro procedió a romper relaciones diplomáticas con Paraguay. Nos preocupa y nos duele profundamente la situación en ese país hermano. Por eso Paraguay, conjuntamente con otros países miembros, vimos la necesidad de expresarnos a través de una declaración conjunta que fue presentada anteriormente.
No obstante, y aunque el panorama hoy es sombrío, confiamos en que muy pronto Venezuela retomará la senda democrática, reconstruyendo su Estado de Derecho y garantizando la protección. Para culminar, quiero reiterar el apoyo del Paraguay a las fuerzas democráticas de Venezuela en la convicción de que, tal como dijo el presidente Peña, justamente ante este mismo Consejo, en octubre de 2023, el autoritarismo no puede tener cabida en las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paraguay. La misión. Muchas gracias, secretario general. No habiendo más solicitudes del uso de la palabra, agradezco nuevamente a la comisionada Gloria Monique de Mes, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la presentación del informe, el cual este Consejo ha tomado debida nota, y al igual que las intervenciones de las distinguidas delegaciones. Pasamos al punto 5 de nuestro orden del día. Estimada. Muy bien, entonces hemos escuchado este debate. En el cual primero escuchamos el informe final, el cual acusa directamente a Nicolás Maduro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo acusa de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral. Este documento que ha presentado ante la OEA analiza 3 etapas. La primera, la estrategia represiva por parte del régimen de Nicolás Maduro. Luego, con ello busca impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente, y sembrar el terror en la ciudadanía. Todo ello con el propósito de perpetuarse en el poder. Explicó precisamente en este informe final que la primera etapa fue durante el periodo preelectoral. El régimen de Nicolás Maduro obstaculizó la participación política de la oposición, utilizando el control de diversas instituciones como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia. El régimen detuvo arbitrariamente a personas opositoras, defensoras de los derechos humanos y líderes sociales, y amedrentó e inhabilitó a dirigentes de la oposición como María Corina Machado. La segunda fase del régimen tuvo lugar durante las elecciones presidenciales del 28 de julio. Ese día, el Consejo Nacional Electoral, a cargo de Elvis Amoroso, suspendió la transmisión de los resultados y se rehusó a publicar las actas de votación que respaldaban el supuesto triunfo de Nicolás Maduro. Ya estamos en 2025 y aún siguen sin presentar estas actas. Todo esto dio lugar a graves denuncias de fraude electoral. Por lo tanto, la oposición recolectó el 83.5% de las actas a nivel nacional, sosteniendo su autenticidad por contar con los correspondientes sellos, firmas, códigos de seguridad. Esta totalización de las actas mostraron que Edmundo González Urrutia fue el ganador de las elecciones del 28 de julio. La tercera fase de la represión es tras la jornada electoral. Aumentó la violencia en respuesta a las protestas de rechazo al fraude electoral. Alrededor de 300 manifestaciones espontáneas fueron reprimidas por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro y los grupos civiles de choque. Esta operación Tuntún resultó con al menos 25 muertes, más de 2.000 detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y graves violaciones a los derechos humanos. Estas fuerzas de seguridad también llevaron a cabo allanamientos sin orden judicial y detenciones masivas, además de recurrir a actos de violencia sistemática contra personas manifestantes. Hemos escuchado todos
cómo este informe destaca las graves violaciones a los derechos humanos y prácticas de terrorismo de Estado, las cuales son consecuencias de la cooptación de las instituciones estatales por parte del Poder Ejecutivo, de la corrupción y el control de los poderes públicos, que ha permitido que el régimen actúe con total impunidad. Asimismo, concluye este informe que las circunstancias que rodearon la elección presidencial del 28 de julio configuran una alteración del orden constitucional, la opacidad electoral y en general las restricciones de derechos políticos registradas impiden a la comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática, es decir, la Comisión Permanente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no considera que Nicolás Maduro sea el presidente legítimo de Venezuela. Por el contrario, piensa que es Edmundo González Urrutia. Pero tras esta presentación hablaron, ¿no? República Dominicana, habló también obviamente de Uruguay, Washington Abdallah. Muy bien, entonces Paraguay rechazó que Nicolás Maduro fuera el presidente. Brasil acusó de terrorismo de Estado. Por otro lado, también Costa Rica le ha mencionado que Nicolás Maduro es un régimen ilegítimo y que libere a los presos políticos. Estados Unidos ha considerado que el régimen de Nicolás Maduro es un narcoestado. República Dominicana también habló y le mencionó que ha observado con preocupación las violaciones por parte del régimen de Nicolás Maduro y le pide que respete los derechos humanos. Por otro lado, también habló sobre lo que dijo Luis Abinader el 16 de agosto durante su juramentación presidencial, y República Dominicana siempre estará del lado de la democracia. Guatemala, recordemos que también está apoyando a Edmundo González y a María Corina, y ellos escribieron con 14 países más, apoyan a María Corina y Edmundo González y están en contra del régimen de Nicolás Maduro. Colombia, por otra parte, fue un poco tibio y ha dicho que hay 14 colombianos detenidos en Venezuela, pero que solo está pidiendo las garantías procesales para sus connacionales. Chile acusó de terrorismo a Nicolás Maduro y también obviamente está en contra del régimen. Canadá ha condenado todo tipo de detención arbitraria y le ha pedido a Nicolás Maduro que vuelva al camino de la democracia, ¿no? Argentina también tuvo duras palabras con precisamente en contra del régimen de Nicolás Maduro Moros. Y Uruguay, obviamente, Uruguay ha mencionado cómo se le reclama a un régimen. No se le reclama hablando bonito, se tiene que alzar la voz. O estás del lado correcto de la historia o estás del otro lado. No hay puntos medios. Fuerte y claro habló habló Washington Abdallah, representante de